Hola mis chicos de séptimo, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de gestión empresarial, donde haremos el repaso del periodo primero y retomaremos los temas sobre el mercado y los clientes, los recursos naturales y la rentabilidad, la planeación de tareas. Quien les habla, su profesor Alan Adrianto, y aquí vamos. El mercado. Un mercado es un contexto donde se venden y se compran productos, bienes y servicios. Puede ser una plaza, un supermercado, una tienda, un local o una oficina. Actualmente existe la división en los tipos de mercados. Está el mercado virtual, es decir, el que se realiza a través de medios electrónicos como Internet, y el mercado tradicional o físico, que comúnmente lo conocemos como una tienda, una plaza, un supermercado, un local, una oficina o un centro comercial. En esta parte del mercado tradicional o físico existe la interacción inmediata entre el comprador y el vendedor, y por entre medio están los productos o servicios. Aunque en el mercado virtual se puede comprar bienes y servicios por internet, los vendedores y compradores también se encuentran en una página web. Los clientes o compradores pagan sus compras con una tarjeta de débito o de crédito, que son formas de utilizar el dinero que tienen disponibles en el banco. Otro que se considera como mercado virtual también es lo que conocemos como esas ventas por catálogos o por revistas, donde el cliente no tiene interacción inmediata con los productos o servicios, pero sí virtualmente, por medio de imágenes, a veces sonidos, pueden verificar los productos o servicios que se quieren requerir o conseguir. Se pueden clasificar por sectores, en este caso, mercados del sector primario, sector secundario o industrial, del sector terciario o de servicios, o mercados del sector cuaternario. El mercado del sector primario ofrece bienes provenientes de la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza, la explotación forestal y la minería. Los clientes compran productos como verduras, leche, carne, pescado y frutas. Dentro de este tipo de mercados también se encuentran algunos materiales para construcción como la arena y la gravilla y otras extracciones minerales como lo es minas de carbón o la extracción del petróleo. En el mercado del sector secundario o industrial ofrecen productos procesados por la industria como calzado, vestuario, electrodomésticos, automotores, útiles escolares, herramientas y alimentos procesados como lácteos, enlatados, entre mucho más. En el mercado del sector terciario o de servicios se ofrecen servicios como los financieros, o sea, los bancos, hospedajes, como los hoteles, transportes, telecomunicaciones, educación y entretenimiento. Un ejemplo sencillo de servicios, podríamos hablar del colegio o un colegio como servicio de educación, un hospital o la EPS como servicio de salud. Mercados del sector cuaternario. Este es el mercado que ofrece tecnología muy especializada, como el de la informática o el que corresponde a laboratorios especializados de investigación. Esto quiere decir que este sector está vinculado con el desarrollo científico
y la innovación. Para una empresa resulta fundamental identificar en el mercado quiénes son sus clientes, cuáles son sus necesidades, en dónde se ubican, cuánto dinero están dispuestos a pagar para comprar y con qué frecuencia compran, entre otros. Con esta información, las empresas toman decisiones para satisfacer a los clientes. En este proceso de conocer a los clientes, se busca la manera de clasificarlos. Esto puede ser teniendo en cuenta la vigencia de la compra, la frecuencia, el volumen de la compra, el nivel de satisfacción y el grado de influencia. Hablamos sobre los clientes según la vigencia. Los clientes pueden ser activos o inactivos. Aquí se mide la realización de las compras por parte de los clientes que adquieren bienes o servicios en fechas muy recientes o en fechas lejanas. Según la frecuencia, los clientes pueden ser habituales o ocasionales. Los clientes habituales son quienes compran de manera seguida y el cliente ocasional corresponde a quien compra pocas veces o solo una vez. Según volumen de compras, los clientes pueden ser de alto, promedio o bajo volumen. Por supuesto, las empresas se benefician de los clientes que compran mayor cantidad. Cuando hablamos de ese tipo de la clasificación de clientes por su volumen de compras, significa la cantidad de compras que realizan cada cliente. Según el nivel de satisfacción, los clientes varían desde los que se sienten satisfechos hasta los insatisfechos. Por lo general, el grado de satisfacción se relaciona con la calidad de los productos, con los precios o con la calidad del servicio recibido. Es claro que un cliente satisfecho vuelve a comprar porque genera lealtad y puede comprar productos adicionales. Un cliente satisfecho comunica su experiencia positiva y esto genera publicidad gratuita entre amigos y familiares. Un cliente satisfecho sigue comprando la misma marca, la misma mercancía o productos o servicios, abandona la competencia, genera mejor posición de la empresa. Como pueden observar, los mercados también se pueden dividir según el tipo de clientes. Encontramos los clientes o consumidores, quienes compran productos o servicios para satisfacer las necesidades personales y de la familia. De intermediarios, quiere decir que son personas o empresas u organizaciones que revenden bienes y servicios. Industrial, quienes compran materias primas para producir otros bienes o productos o servicios. El cliente gubernamental está formado por instituciones del gobierno que adquieren bienes o servicios para cumplir sus funciones, por ejemplo, para la administración del Estado, para brindar, adelantar obras públicas, para mantener la seguridad, entre otros. Los mercados según el entorno geográfico se dividen en tres: mercados nacionales, locales y el mercado internacional. Cuando se habla de mercados nacionales, son las actividades de compra y venta que se llevan a cabo dentro de las fronteras de un país, entre las regiones, las ciudades, los pueblos. Los productos de estos mercados circulan principalmente por vía terrestre. En caso de los mercados locales, son los que se desarrollan entre las tiendas, supermercados o centros comunales. En ese caso podemos hablar de la tienda del barrio o dentro de nuestra localidad o nuestra ciudad.
Cuando se habla del mercado internacional, es aquel que ocurre entre países. Por ejemplo, entre Colombia y Estados Unidos, Colombia y Ecuador, y entre otros. Pero se realizan entre uno o dos o varios países. Y usualmente se adelantan a través de puertos marítimos, aeropuertos o puertos fluviales, dependiendo las fronteras internacionales o divisiones que tiene cada país. Los recursos naturales. Todos los elementos de la naturaleza se convierten en recursos cuando el ser humano los utiliza para satisfacer alguna de sus necesidades. Por ejemplo, de los árboles se puede extraer la madera, con la cual se puede fabricar muebles. El agua. El agua de los ríos y lagos sirven para que las personas puedan beber, cocinar, limpiar y lavar. También se utiliza para regar los campos y para producir energía. De algunos animales se derivan entre productos lácteos, carnes o de cuero para la industria marroquinera. El hierro es otro recurso básico para la construcción y para la industria metalúrgica. Del subsuelo se extrae petróleo para obtener productos como la gasolina, el ACPM o derivados para la realización del asfalto o pavimento como lo conocemos. Los recursos también, los recursos naturales pueden ser renovables y no renovables. La diferencia entre uno y otros depende de su abundancia o de la posibilidad de que la naturaleza los recupere. Cuando hablamos de los recursos naturales renovables, son aquellos que la naturaleza repone con facilidad, son muy abundantes o son casi inagotables. Por ejemplo, las plantas, los animales, el agua, el suelo, el viento, el aire. Eso sí, requieren ser cuidados porque su calidad se está alterando, dando lugar a la contaminación. Y por otro lado, están los recursos naturales no renovables. Son aquellos que se demoran miles o millones de años para que se formen, como los minerales y el petróleo. Requieren conservación, pues si se agotan, difícilmente, bueno, no pueden recuperarse. Sostenibilidad. Es la responsabilidad que tienen los seres humanos de satisfacer sus necesidades con la condición de no comprometer la capacidad de producción en el futuro. La sostenibilidad busca el equilibrio entre el consumo y la capacidad para recuperar un recurso. Por ejemplo, si se talan 10 árboles, es indispensable plantar 20, pues 10 equivalen a los talados y los otros 10 a los que garantizan su recuperación en un tiempo. Rentabilidad económica. Es la obtención de beneficios o ganancias provenientes de una actividad. La rentabilidad, por tanto, es la parte de dinero ganada después de restarle lo que se paga por los insumos, el trabajo y el dinero invertido en el negocio. Pueden observar la expresión de la rentabilidad. La rentabilidad es igual a todos los ingresos menos todas las pérdidas y menos el capital invertido. Por otra parte, ustedes pueden ver en la imagen donde un señor le compra a otra persona la madera y luego lo transforma en muebles, los vende y genera una ganancia. La rentabilidad se expresa en porcentaje
por ejemplo, una rentabilidad del 50%, indica que por cada 100 pesos invertidos se obtiene de retorno 150, que resulta recuperar los 100 pesos invertidos más 50 pesos por beneficio. Una adecuada rentabilidad de una empresa es una buena señal del comportamiento económico del negocio. Fuera de la rentabilidad económica, también existe la rentabilidad social. Esto significa brindarle a la sociedad más beneficios que pérdidas. Es el caso de las empresas del Estado que prestan servicios como el de la salud o de la educación. La red de hospitales o de colegios del Estado no representa mayor rentabilidad económica. Sin embargo, gracias a los impuestos que pagan los ciudadanos, estas instituciones pueden funcionar y beneficiar a la población. Algunas empresas priorizan la obtención de una rentabilidad social, otras dan la mayor importancia a la rentabilidad económica, es decir, a la creación de riqueza. Sin embargo, cada día son más conscientes de la necesidad de generar rentabilidad social. Incluso, en muchos casos, es una obligación. Por ejemplo, hay empresas que extraen recursos como el petróleo o el carbón y compensan los daños causados a la comunidad o al ambiente, reparándolos con dinero o con obras para la región. Y aquí entramos a la parte de la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial puede definirse como la participación activa de una empresa en beneficio del mejoramiento social, económico y ambiental de un país o de una región, con el propósito de demostrar su compromiso con la comunidad y la sociedad por el negocio que se realizan. Estas son decisiones que toman las empresas independientemente del cumplimiento de las leyes. En muchos casos, esta actitud empresarial mejora su posición competitiva. Cuando los ciudadanos ven que las empresas vecinas son responsables socialmente, aumenta la imagen positiva de ellas. Esto se demuestra cuando compran los productos y deciden mantener su fidelidad como consumidores, pues quieren ser partícipes activos del cumplimiento del objetivo social de la empresa. Podemos observar ejemplos de la responsabilidad social empresarial. Ustedes ven una fábrica, una industria. Esta empresa apoya la educación de sus trabajadores. Esta empresa mantiene programas en las áreas de salud y de educación. Esta empresa cuenta con programas encaminados a la divulgación, protección y conservación de los recursos naturales. O sea, hacen campañas para empezar pues, con sus propios trabajadores o familiares de sus trabajadores, con ciertos programas para poder ejercer socialmente, ¿no? O el apoyo social a las familias o de los trabajadores o a los mismos trabajadores. ¿Qué es hacer un plan? Como ustedes lo pueden verificar, un plan es definir los pasos o tareas que se deben realizar para llevar a cabo una actividad o un proyecto. Pero si hablamos de un plan, ¿qué es la planeación? La planeación es el conjunto de pasos que permiten alcanzar un objetivo o una meta propuesta dentro de un tiempo determinado, o también lo que conocemos como cronograma. Aquí ustedes pueden encontrar y pueden aplicar muchas ideas o actividades, entre otras las que ustedes tienen acá. Actividades personales, actividades escolares, actividades ambientales, actividades económicas, actividades de salud y actividades empresariales. Por favor, verifíquenlo bien. Más adelante lo estaremos explicando. Para poder definir los pasos o tareas que se deben realizar para llevar a cabo una actividad o un proyecto, hablo de cualquier proyecto,
debemos tener un plan. Y ese plan tiene elementos y debemos identificarlos. Aquí estamos identificando los elementos de un proyecto, los cuales son objetivos, que son las intenciones concretas o propósitos claros que se pretenden alcanzar. Metas significa los pasos intermedios para lograr el objetivo. Recursos, que son los medios o requerimientos que se necesitan para cumplir un proyecto, que más adelante lo abordaremos de manera más detallada, sobre los tipos de recursos que puedes aplicar dentro de diferentes planes. Y cronograma. Cronograma es la organización de las actividades o tareas de un proyecto en el tiempo, o sea, la administración del tiempo a la medida que se va ejecutando nuestro plan. En este punto, ustedes pueden ver que he colocado como ejemplo la Torre Eiffel. Es el ejemplo de un gran proyecto. Y ustedes pueden ver también que tienen los elementos básicos de un proyecto, que está el objetivo, los recursos, las metas y el cronograma por cada meta propuesta. Recuerden, toda planeación debe quedar escrita. Ese escrito o documento debe contener las etapas o pasos, las tareas o actividades, el tiempo y los recursos para lograr la meta propuesta. Aquí está el pequeño ejemplo para que lo verifiquen. Tipos de recursos. Los recursos pueden ser naturales, humanos, financieros, físicos, técnicos o tecnológicos. Eso depende de cada proyecto. Recursos naturales son los que se encuentran en la naturaleza. Puede ser utilizadas como insumos para elaborar o fabricar bienes, por ejemplo, el carbón, la madera, el algodón, etc. ¿Qué es insumo? Insumos son productos o bienes que se utilizan en el proceso productivo de otros o de otras cosas. En ese caso, por ejemplo, la madera, las puntillas, la sierra y el pegamento son los insumos que se necesitan para hacer muebles. Seguimos con los recursos humanos. Son las capacidades, actitudes, destrezas y conocimientos con los que cuenta una persona que puede aportarlos para el desarrollo de una tarea o un proyecto. Recursos financieros. Significa el dinero que se requiere para iniciar una actividad económica, con el cual se pagan los recursos, el trabajo de las personas, los servicios públicos y en algunos casos el arriendo del sitio en el que se trabaja. Recursos físicos. Son los elementos que facilitan la realización de un trabajo, como son los edificios, las oficinas o los locales. En caso de nuestro colegio, los recursos físicos serían las sedes, los edificios que conocemos. Recursos técnicos. Son las herramientas o instrumentos que sirven para el uso y coordinación de otros recursos. Por ejemplo, una maquinaria, una impresora, un computador, entre otros. En caso de nuestro colegio, en el sector de educación, los recursos técnicos serían los televisores, los computadores que usamos para esta clase, por ejemplo, entre otros. Recursos tecnológicos. Están constituidos por el soporte de sistemas, informática e internet, o aparatos de alta tecnología que se necesitan para un buen funcionamiento de una empresa o negocio.
Bueno, para que no haya ningún tipo de confusión, en este caso, nosotros estamos utilizando un recurso tecnológico que es el Internet. Estamos realizando clases virtuales y demás. No el computador como tal, porque el computador sería el recurso técnico, porque es el aparato. ¿Okay? Como les había mencionado anteriormente, toda planeación debe quedar escrita. Escrita en un documento debe contener las etapas o pasos, las tareas o actividades, el tiempo y los recursos para lograr la meta que se han propuesto. Aquí se ha mostrado de que la planeación es muy importante. El éxito de cualquier empresa o actividad radica en la planeación, porque con ella permite organizar las tareas y funciones de quienes participan en el proyecto, organizar los recursos disponibles, controlar y evaluar los resultados, reducir la incertidumbre. O sea, cuando sentimos que no vamos a ningún lado, que no avanzamos. Y también disminuir los riesgos de que no funcione. Generar compromiso y motivación entre las personas quienes estamos o están involucrados dentro del proyecto. Y acuérdense, la planeación también debe ser precisa. Debe ser precisa porque describe claramente las características de cada elemento. Debe describir los objetivos, metas, recursos, el cronograma, o sea, el tiempo en que se lleva a cabo o que se llevará a cabo el proyecto. La planeación debe ser factible. Debe estimar los recursos y la capacidad de la empresa para responder a los objetos propuestos. O sea, que sea alcanzable. Debe ser coherente. Debe ser coherente porque debe tomar en cuenta las condiciones de la empresa, las políticas de la empresa y también según su razón de ser. O sea, lo que hace la empresa en su actividad económica como tal. La planeación debe ser evaluada. La planeación debe ser evaluada porque en este proceso debe ser constante para poder garantizar los resultados. La planeación debe ser también flexible. ¿Por qué flexible? Para poder permitir cambios o correcciones cuando sean necesarios. El control en la planeación. Como pueden ver, el control debe contemplar una unidad de medida que sirva como modelo o patrón para efectuar el control. Segundo, acción para corregir el caso de presentarse dificultades en el alcance de los objetivos. Tercero, retroalimentación a las personas involucradas en los procesos para que sepan cómo van. Pero bueno, todo eso suena bonito, pero ¿qué es lo que significa controlar? Controlar significa supervisar, verificar, vigilar y analizar el trabajo y los resultados obtenidos para asegurar el alcance de todas las metas que hemos propuesto. De todas las metas que hemos propuesto, pues, según lo que hemos planeado. El control también tiene que ver con la medición y la corrección, con el fin de asegurar que se alcancen los objetivos y planes ideados para su logro. Es decir, el control tiene como finalidad señalar las debilidades y errores con el propósito de rectificarlos, mejorarlos, hacer cambios o correcciones y lo mejor, impedir la repetición de cada acción. Tengan en cuenta esto, muchachos. Sin planes, los administradores no pueden saber cómo organizar la gente ni los recursos. Puede que no tengan ni siquiera la idea de qué es lo que se necesita organizar. Pero sin un plan, no pueden dirigir con confianza o esperar que otros lo sigan. Sin un plan, los administradores y sus seguidores tienen muy pocas probabilidades de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde se están desviando en su camino.
el control se convierte en un ejercicio útil. Con frecuencia, los planes erróneos afectan la salud de toda la organización. Nos veremos en la siguiente clase. Espero que hayan aprendido algo. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy bonito día.